Este domingo y el siguiente, si Dios quiere, vamos a estudiar una porción de las Escrituras que habla acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En particular, las semanas después de su nacimiento y la historia de Simeón y Ana en Lucas capítulo 2. Y no estoy seguro si vamos a terminar el sermón hoy o si vamos a hacerlo en dos partes, no sé, vamos a ver. Pero por lo menos vamos a estudiar esta porción de las Escrituras en este domingo y otra porción el domingo que viene. Pero cómo dividirlo no sé todavía. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrirlas o, obviamente, el texto está en el boletín para ustedes. Vamos a estar estudiando Lucas capítulo 2, desde versículo 22 hasta versículo 35, pero he dividido el texto en cada parte del sermón. Entonces, vamos a pasar en este sermón por lo menos por 2 puntos, sino 3. Obviamente he preparado un sermón de 3 puntos, pero no sé cuánto tiempo durará y no quiero apurarme. Entonces, sí. Lo que vamos a hacer es empezar con punto número 1, consagrado para conmemoración. Y leeremos Lucas capítulo 2, versículo 22 hasta 24. Esto es la palabra de Dios. Hermanos, por favor, presten atención a la palabra del Señor. Lucas 2, 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Jesucristo nació más o menos hace 40 días, hace un mes, un poquito más que esto. Es un infante, es un bebé Jesucristo en este tiempo en Lucas capítulo 2. Y José y María han viajado a Jerusalén y al templo allá en Jerusalén para hacer sacrificios. A nosotros, no viviendo bajo la ley de Moisés, lo que están haciendo quizás nos parece un poquito extraño o por lo menos desconocido. ¿Qué están haciendo y por qué? Entonces quiero explicar bajo este punto lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y vamos a entonces leer en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer acerca de la ley de los primogénitos. La ley de los primogénitos. La consagración de Jesucristo no es un voto nazirito. No es un voto nazirito como Sansón. Eso es distinto, eso es diferente. Éxodo 13, 11 al 16. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y te la haya dado como te juró a ti y a tus padres, apartarás para el Señor todo primogénito que abre la matriz, y también todo primogénito de las crías de tus animales, los machos serán del Señor. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esta razón yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho que abre la matriz, y rescato a todo primogénito de mis hijos.
Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces el Señor, Dios, casi inmediatamente después del éxodo de Egipto, el Señor estableció una ley que conmemora, que pone una memoria permanente en la vida de los israelitas, y es la ley del primogénito. Dios mató a los primogénitos de Egipto, los hombres y los animales, los machos de las vacas, de las ovejas, de todos los animales. Dios mató a los primogénitos, y de los hombres también, incluso el hijo de Faraón mató a los primogénitos Dios. Pero Dios, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, Dios les había instruido a los israelitas a pintar con sangre sus puertas, ustedes entienden, y el ángel de la muerte entonces pasó sobre sus casas y no mató a los primogénitos, ni de los animales ni de los hombres de los israelitas. Y así los israelitas celebraron esa fiesta de, ¿cómo se dice Passover? Pues la Pascua, celebraron la Pascua cada año. Pero no solamente cada año la fiesta de la Pascua, sino también cada primogénito macho, cada hombre que abre la matriz, Dios había establecido que debe haber un sacrificio para conmemorar lo que Dios había hecho para ellos en sus vidas. Entonces, si un animal nació, matarías al animal, al macho primogénito. Pero si un hijo nace, no matarás al niño, dice, rescatarás al hijo. Y esto significa que ofreces un animal en su lugar. Haces un sacrificio para rescatar al hijo. Entonces, José y María, siendo fieles, siendo obedientes a la ley de Moisés, Jesús, su hijo, ha abierto la matriz de María, es un primogénito, es un hombre. Ellos entonces van a Jerusalén para ofrecer un sacrificio para conmemorar la muerte de los primogénitos en Egipto y la mano poderosa de Dios que había salvado a los israelitas de la casa de esclavitud. Y Dios dijo que esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos. Dios quiere que los israelitas jamás se olviden de lo que Dios había hecho para ellos en el Éxodo. Dios dice, será como algo en las manos, algo que ves todos los días, algo entre tus ojos que está siempre enfrente de ti. Dios quiere que los israelitas no se olviden de la mano poderosa por la cual Dios había salvado a Israel. Entonces, esto es lo que José y María están haciendo, llevando a Jesucristo al templo para ofrecer un sacrificio y presentarlo al Señor. Este niño es santo al Señor, consagrado al Señor. Esto no significa que ahora él sirve en el templo como Samuel, no significa que es un nazirito como Sansón, es distinto de esos. Es algo que aplica a todas las tribus de Israel. Todos los primogénitos son santos al Señor, pero son rescatados por sacrificios de animales. Ahora bien, hay otro rito que José y María están haciendo en el templo. No solamente la consagración del primogénito, sino también había una ley de purificación para una mujer que da a luz. Entonces leeremos en Levítico 12 la ley de la purificación de una mujer. Levítico 12 dice, cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación.
Al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, porque había una cantidad diferente de días para una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Entonces había 40 días en que una mujer sería considerada impura después del nacimiento de un hijo. Otra cantidad de días para una hija. Jesucristo, siendo un hijo, María era impura por 40 días. 7 días la circuncisión, luego 33 días más. Y entonces si María y José llegan al templo para hacer este rito, significa que Jesucristo tiene como 40 días o más o menos un mes y una semana de edad. Jesucristo es un infante todavía, es el punto que quiero hacer. Y vemos que la mujer hace un sacrificio para su pecado y también para purificarse como una ceremonia. En Lucas capítulo 2 dice en versículo 24, para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Eso es interesante, porque nos dice que José y María eran pobres. No podían ofrecer un cordero. No tenían un cordero o no podían comprar un cordero para sacrificar en este rito. Entonces ellos ofrecieron algo menos caro. Los 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. No eran ricos, eran pobres y ofrecieron el sacrificio que Dios había permitido para los que no tenían tantos recursos como otros. Ahora, quiero leer otra vez Lucas 2, 22 al 24 y ahora entendemos lo que estamos leyendo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, es decir, después de 40 días, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Entendemos que hay 2 ritos aquí. Uno, la consagración de Jesucristo, santo al Señor, en memoria o para conmemorar la salvación de Israel de Egipto. Y de otro lado, la purificación ceremonial de María después del nacimiento de un hijo varón. Ahora, bajo este punto, hay por lo menos tres cosas que podemos decir como aplicaciones u observaciones. Número 1. Hermanos, vemos en este texto que Dios no desprecia nuestro servicio humilde. Dios no desprecia nuestro servicio humilde. Noten que Dios en su ley hizo provisión para los pobres de Israel. Los que no tienen corderos o los que no pueden comprar corderos, hay otra opción para ellos. Los 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Una pregunta. La israelita que ofrece un cordero y la israelita que ofrece 2 tórtolas, ¿cuál de las 2 mujeres será más purificada en los ojos del Señor? Ninguna será más purificada porque el cordero o las 2 tórtolas son iguales en los ojos del Señor, porque Dios había establecido la ley para las 2 mujeres, la rica y la pobre. Entonces,
Dios no nos recibe por la calidad de nuestro servicio. Dios no desprecia nuestro servicio humilde. Entonces, ¿cantas bien? Quizás no, pero a Dios no le importa. Dios recibe tu canción. ¿Oras bien o brevemente? No sé, mis oraciones no son muy elegantes. No importa. La viuda, quien dio sus 2 centavos, dio más que los fariseos y los otros que dieron oro y oro y oro y oro, dice Jesucristo. A Dios no le importa cuán importantes somos en los ojos de los hombres. A Dios no le importa nuestra palabrería en nuestras oraciones. Dios no desprecia nuestro servicio humilde. Al contrario, Dios desprecia, Dios odia la falsa adoración de los fariseos. Ellos sirven a Dios de manera que todos los hombres pueden verlos y ellos reciben la gloria. Pero el santo que sirve en silencio e invisiblemente, Dios no desprecia su servicio humilde. Dios ama y recibe su servicio humilde. Entonces, todos los santos del Señor, todos cristianos, no debemos ser animados, que Dios recibe y acepta y ama nuestro servicio, cuán humilde que sea, porque Dios nos ama a nosotros. Y vemos esto en la ley de la purificación. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas y será purificada, igualmente como la mujer que puede ofrecer un cordero. Entonces, hermanos, sean animados en su servicio, que Dios recibe nuestro servicio humilde. Y la verdad es que debemos querer servir con humildad. Debe ser nuestro deseo, nuestra intención. Y no es necesario orar con muchas palabras y con frases, no sé, elegantes o elocuentes. No, una oración sencilla y directa a Dios es perfecta, suficiente. Y Dios nos recibe y nos oye en Jesucristo. Dios no desprecia nuestro servicio humilde. Segundo, número 2, no olviden la salvación del Señor en la historia del mundo. ¿Por qué estableció Dios la ley de la consagración del primogénito? Para ser un recordatorio, para conmemorar la mano poderosa de Dios por la cual salvó a Israel de Egipto. Eso es lo que Él dijo. Y cuando tu hijo te pregunta qué es esto, dice, por esta razón yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho, etc. Porque con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito. Los israelitas en sí mismos eran incapaces de luchar contra los egipcios, y claro que eran incapaces de triunfar sobre los egipcios. Los egipcios tenían un ejército grande en aquellos tiempos con carros y con espadas y muchas herramientas de guerra que los israelitas no tenían. No tenían ninguna espada. Pero entonces el punto es, Dios mató a los egipcios. Dios nos salvó cuando no pudimos salvarnos a nosotros mismos. Y Dios dice, quiero que ustedes no se olviden de esto. Entonces quiero que dediquen, que consagren a mí todos tus primogénitos. Para que sea, como dice Dios, un recordatorio entre tus ojos. No puedes dejar de verlo porque está siempre entre los ojos o ante los ojos. Hermanos, nosotros también no debemos olvidar la salvación del Señor en la historia del mundo. El Éxodo, no debemos olvidarnos del Éxodo.
No debemos olvidarnos de cómo Dios salvó a Noé y su familia en el arca. Nosotros no debemos olvidarnos de las muchas maneras y los muchos momentos en que Dios salvó a su pueblo en la historia del mundo y sobre todo, obviamente, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Si la salvación de los israelitas de Egipto era tan importante, cuanto más la salvación de nuestras almas del infierno por medio de Jesucristo, el éxodo eterno o el éxodo superior que tenemos en Jesucristo. No debemos olvidarnos nunca. Por eso el Señor nos dio la cena del Señor, que celebró en la misma noche con la Pascua, para decirnos: no te olvides de mi salvación. Con mano poderosa yo te saqué de la casa de esclavitud, del infierno y del faraón superior, Satanás. Hermanos, debemos querer celebrar la muerte del Señor todo domingo y no olvidarnos de la salvación de Dios en la historia, sea Noé, sea el Éxodo, sea muchos más, sobre todo la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestra salvación en Él. Por eso, hermanos, hay un cierto sentido en que la gente que tiene una cruz o algo para conmemorar la salvación de Dios es aceptable. Si creen que con esta cruz, si yo digo esa oración, no sé, Dios va a hacer esto o yo voy a quitar años del purgatorio, no estamos hablando de eso. Pero los israelitas tenían partes de su vida que les recordaron vez tras vez de la bondad del Señor, la salvación del Señor. Y nosotros también es posible tener cosas así también, no solamente la cena del Señor, sino otros tipos de recordatorios. No olviden la salvación del Señor en la historia del mundo, sea como algo enfrente de los ojos o en la mano. Número 3. No olvides la misericordia del Señor en tu vida. Hemos hablado acerca de la salvación del Señor en la historia, el diluvio, el éxodo, la encarnación y la muerte y resurrección de Jesucristo, etc. Esas cosas nos salvan del infierno. Así nuestro pecado y la condenación que merecemos por ello es quitado. Pero no es la verdad, hermanos, que Dios nos ha sido misericordioso en muchas maneras en nuestra propia vida. Yo sé que sí. Unos de ustedes han estado en el hospital, han tenido cáncer. Mi hijo nació 3 meses temprano. Hay muchas razones, muchos ejemplos en nuestra vida o en la vida de otros que conocemos en que el Señor nos ha salvado, en cierto sentido. El Señor nos ha sido misericordioso para darnos vida, para darnos otro año, otros años, más décadas, una vida entera. Dios ha sido tan misericordioso para con nosotros en la vida. No debemos olvidarnos de esas misericordias tampoco. Ustedes conocen bien a Brent Shuben. Él tiene en su cuerpo el corazón de otro hombre. Eso es un recordatorio permanente en su cuerpo de la misericordia del Señor. Que el corazón de otro hombre, quien murió obviamente, este corazón ahora late en su cuerpo y mantiene su salud y su vida todos los días. ¡Wow! Y Pastor Horst, quien tenía cáncer,
o Mike Mills quien tenía cáncer, o Maxie Garrett quien tenía cáncer, y otros ejemplos de la misericordia del Señor en nuestra vida. No debemos olvidarnos de eso. Los israelitas construyeron monumentos para recordar la misericordia de Dios. Debemos nosotros también hacer lo mismo, por lo menos en la mente, sino un pilar que dice: el Señor en esta fecha hizo esto para nosotros. Mediten en la bondad de Dios. Por eso días como el Día de Acción de Gracias son días buenos en que nosotros pausamos y pensamos: ¿por qué estoy agradecido? El Señor ha hecho esto para mí. El Señor ha hecho esto para mí. El Señor ha hecho esto para mí. Debemos hacerlo todos los días, como el recordatorio entre tus ojos. Entonces, punto número 1, consagrado para conmemoración. Bajo este punto hemos estudiado los dos ritos en estos versículos, el uno de la consagración del primogénito, el otro de la purificación de la mujer que ha dado a luz. Y hemos sacado de eso 3 lecciones. Dios no desprecia nuestro servicio humilde. No debemos olvidarnos de la salvación del Señor en la historia del mundo. No debemos olvidarnos de la misericordia del Señor en nuestra vida. Ahora vamos a seguir al segundo punto, preparado para consolación y salvación, y vamos a enfocarnos en versículos 25 al 33. La palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que cuando José y María vinieron al templo con el infante, con Jesucristo, un extranjero se acercó a ellos y empezó a hablar y decirles cosas raras. Y vamos a verlo aquí. Lucas 2, 25 al 33. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, de la cual ya leímos, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. ¿Qué pensó María cuando este hombre se acerca y toma el bebé? Hey, what are you doing? Hey, no hagas eso. No nos dice cómo reaccionó María, pero obviamente habría sido una cosa muy rara. No nos dice si ellos conocían a Simeón. Parece que era un extranjero para ellos, pero un hombre santo, un hombre piadoso, un hombre justo. Simeón era un profeta. ¿Por qué? Siempre debemos reconocer que un profeta es una persona por medio de quien el Espíritu Santo habla. Si el Espíritu Santo habla por medio de ti, eres un profeta. Y cuando dice entonces que el Espíritu Santo estaba sobre él, esto nos informa: Simeón es un profeta. Dios habla por medio de él. ¿Y qué dice Simeón acerca del hombre o del Hijo Jesucristo? En versículo 30 y 31,
Simeón dice que Jesucristo es la salvación de Dios. Mis ojos han visto tu salvación, y que es una salvación preparado en presencia de todos los pueblos. Una luz a las naciones y gloria para Israel. Y Lucas nos dice que José y María maravillaban de las cosas que se decían de él. Ellos tienen un infante de quizás 6 semanas de edad, y este hombre viejo, este hombre anciano, está diciendo muchas cosas acerca de un infante. Este infante es la salvación de Dios, preparado para las naciones, luz y gloria. Y ellos se maravillaban. Ahora, obviamente esto no sería completamente nuevo, porque antes del nacimiento de Jesucristo, un ángel apareció a María, un ángel apareció a José, también Elizabeth y Zacarías habían dicho varias cosas. Los pastores habían llegado, habían venido para visitar al niño, y ellos habían oído muchas cosas de ángeles. Entonces, cuando Simeón habló, lo que dijo no era completamente nuevo, pero era extraño todavía. María y José están pensando, ¿cómo? Y obviamente para ellos, ¿cómo decirlo? Aún cosas maravillosas empiezan a ser normales a veces, a lo largo del tiempo. María y José han oído muchas cosas acerca de su bebé, pero cada día es un bebé. Come, llora, duerme, hace todas las cosas que los bebés hacen. Ellos tienen que limpiar todo lo que hace, etc. Él llora, él vomita, él come, él mama, él es un bebé. Entonces están oyendo muchas cosas gloriosas, pero al fin del día es un bebé. Entonces quizás después de 6 semanas, después de todo lo que pasó alrededor de su nacimiento, quizás 6 semanas después, están empezando a pensar, no sabemos qué pasó, pero es un bebé, ¿cómo será? Y vienen a Jerusalén y ahora reciben una confirmación, otra confirmación. No solamente en Belén, no solamente de ángeles y pastores, sino también en Jerusalén. Otro extranjero se acerca a ellos y anuncia: este niño es la salvación de Israel, este niño es la salvación de las naciones. Él es el quien es preparado para salvación. Entonces había suficiente para confirmar el nacimiento virginal, las visitas de los ángeles, el nacimiento de Juan el Bautista, también la visita de los pastores. Ahora 2 extranjeros en Jerusalén, Simeón y Ana, después, que anuncian: este niño, entre todas las personas en Jerusalén, entre todas las personas en el templo, extranjeros vienen directamente a José y María y apuntan a su niño y dicen: este es la salvación de Dios para Israel y las naciones. Por eso se maravillaban de lo que se decían de él. ¡Wow! Simeón, sus palabras están citando, o por lo menos haciendo eco, de muchos versículos en Isaías. Simeón dice: mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y Dios había dicho por medio del profeta Isaías, en Isaías 42, versículo 6: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano, te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. El siervo de Jehová será para Israel y para las naciones, luz para las naciones.
También Isaías 49, versículo 6. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Hace unos años prediqué una serie de sermones acerca de los cánticos del siervo en el libro del profeta Isaías. Y en esos cánticos del siervo vemos a Jehová, el siervo de Jehová y el espíritu de Jehová. Y el siervo de Jehová vendrá a Israel para salvar a Israel. Y Jehová promete que su espíritu estará sobre el siervo de Jehová para ayudarle a cumplir su misión. Entonces Simeón, cuando ve al niño y dice, este niño es luz para las naciones, Simeón está diciendo, este niño es el cumplimiento de las promesas de Isaías. Este niño es el cumplimiento de las profecías del profeta Isaías en Isaías 42 y 49 y 50 y 53 y 61 y más. Porque el Mesías como luz para las naciones es un tema, es un hilo que pasa por muchas partes de las Escrituras. Simeón tiene el niño en sus brazos y dice, este niño es la salvación del Señor. Directamente citando a las Escrituras en Isaías y otros versículos. ¿Qué podemos decir entonces acerca de esto? 3 cosas. Número 1. El Espíritu Santo comunica un mensaje unido. Podemos decirlo así, el Espíritu Santo siempre dice la misma cosa. Simeón e Isaías y otros profetas, todas las Escrituras comunican el mismo mensaje. Los apóstoles, Jesucristo mismo, dicen, la ley y los profetas testifican de mí. Pablo habla acerca del misterio de Cristo, que las Escrituras revelan un misterio que es Jesucristo para Israel y para las naciones. Vemos entonces aquí en Lucas capítulo 2 otro ejemplo que demuestra la verdad de la unidad de las Escrituras. Y hay una unidad en las Escrituras porque el mismo Dios está hablando. Lo que Isaías dijo y lo que Simeón dijo es unido porque el mismo Dios habla por medio de los dos. El mismo Dios habla por medio de ellos. Ellos son como instrumentos y el Espíritu Santo es el tocador, el que toca los instrumentos. Isaías es un trompeta y Simeón es una flauta, pero la misma persona, el Espíritu Santo, toca los dos instrumentos. Por eso tocan la misma música, anuncian el mismo mensaje. El Espíritu Santo comunica un mensaje unido desde Génesis 1 hasta el fin de Apocalipsis. Esto debe animarnos de la unidad de las Escrituras, que la ley y los profetas y las Escrituras nos apuntan a Jesucristo, nos prometen Jesucristo y luego nos informan acerca del Cristo, quién ha venido y quién vendrá. Y Simeón regocija, probablemente llorando con lágrimas de gozo. Este niño es la salvación del Señor. Mis ojos han visto la salvación del Señor. Y dice que Jesús es una salvación preparado por Dios. Este niño es preparado por Dios porque el Espíritu había anunciado de antemano hace muchos años que esto pasaría. Sería así. Simeón está diciendo, este es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento.
Segundo, Jesucristo es preparado o fue preparado para consolación y salvación, pero tenemos que ver, segundo, que Jesús no vino para traer consolación terrenal. Simeón dice que Jesucristo es la consolación de Israel. La consolación de Israel. La palabra que se traduce consolación es la misma palabra que vimos en 1 de Tesalonicenses. Anima a los de poco ánimo. Fortalece a los de poco ánimo. Anima. Jesucristo es la consolación a Israel. Él satisface lo que Israel anhela. Pero, ¿eran consolados los israelitas por Jesucristo? ¿Fueron animados sus corazones por Jesucristo? Para muchos, ellos querían consolación terrenal. Querían que la nación de Israel triunfe sobre todas las demás naciones. Ellos querían salir del control de los romanos y querían que las demás naciones se circuncidan y se hagan judíos. Y así los judíos gobernarán y reinarán sobre toda la tierra. Eso fue la visión, la idea, el anhelo de los judíos. Consolación terrenal, victoria sobre el mundo. En un sentido político. Querían un reino judío sobre toda la tierra. Pero Jesús no vino. No vino para traer consolación terrenal. Eso no fue su misión. Eso no fue su propósito. La consolación del siervo de Jehová era diferente. Nosotros hace muchos meses recibimos una cheque del gobierno como una consolación terrenal. Pero esto ya ha sido gastado, no ha permanecido. Pero nosotros queremos ese tipo de consolación. Dame algo. Jesús sí sanó enfermedades, sí abrió ojos de los ciegos, abrió oídos de los sordos, abrió bocas de mudos, sí, pero eso no era suficiente para ellos. Ellos querían consolación terrenal completa. Jesús, tú debes ser el rey de David, quien nos dirige a triunfar sobre todas las naciones de la tierra. Pero Jesús no vino para esto. Número 3. Jesús vino para traer luz a los en tinieblas. Jesús es luz a las naciones, dice Simeón. Luz a las naciones. ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de luz? Las Escrituras hablan de la luz en las tinieblas casi siempre como la santidad y la justicia contra el pecado. La santidad y la justicia que triunfa sobre el pecado y las tinieblas del infierno. La luz sobre los en tinieblas proviene otra vez de Isaías. Y Juan nos dice en capítulo 1 que la luz que hemos visto en Jesucristo es una luz de gracia y verdad. Una luz de gracia y verdad. Jesucristo, Él proveyó la luz del perdón, la luz de la justicia, la luz de la gloria de Dios a los hombres en la muerte y la resurrección de Él mismo. Y Él hizo esto por medio de su encarnación, luz en la encarnación, su ministerio, luz en su enseñanza, luz en su muerte, luz en su resurrección victoriosa. Él vino para traer la luz de salvación a los en las tinieblas del pecado. Y su nombre era Jesucristo porque rescata a su pueblo de sus pecados, no de los romanos, sino de Satanás. Y esas son las buenas nuevas entonces, el Evangelio. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es un pacto de gracia, un pacto de perdón, un pacto de vida eterna.
Y esto es lo que el hombre necesita, mucho más que una cheque de estímulo. Porque el perdón en Jesucristo permanece para siempre. Como ya hemos dicho, esas cheques ya se han sido mal gastados, sino gastados. La luz necesita el mundo necesita la luz de salvación, no de victoria sobre las naciones. Y Jesucristo fue preparado para esto, anunciado de antemano por esto. Y Simeón es otro profeta anunciando el mismo mensaje. Esto significa, podemos decir quizás, número 4, aunque no esté en el bosquejo, que nosotros, la iglesia y los pastores, debemos comunicar el mismo mensaje. El mismo mensaje, el mismo Cristo, el mismo Mesías, para usar la palabra hebrea, ha provisto salvación en su muerte y su resurrección. Y nosotros debemos confiar en su consolación y salvación eterna, reconociendo que no vino para traer consolación terrenal. Así podemos decir que Simeón es nuestro hermano en Cristo. Y José es nuestro hermano en Cristo. Y todos los demás creyentes, desde Adán hasta hoy, son nuestros hermanos en Cristo. Porque hay un mensaje unido en las Escrituras, y es Jesucristo, Él quien fue preparado para consolación y salvación. Y si nosotros buscamos en Él consolación y salvación eterna, ¿la encontraremos? Claro que sí. Si buscamos en Él consolación terrenal, yo ni una vez he recibido una cheque escrito con el nombre Jesucristo. No he recibido ni un centavo de Él. Para decirlo así, ¿me entienden? Pero sí he recibido perdón, salvación en su sangre, firmado en su sangre. Este es mi pacto, el perdón de tus pecados en mi sangre. Eso es suficiente. No necesito más. Y me ha prometido después una gloria venidera. De sí, muchos beneficios para mi cuerpo y la creación alrededor, la consumación de todas cosas. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pues hermanos, vamos a pausar aquí y vamos el domingo que viene a estudiar punto número 3 y los versículos después que hablan de Ana, quien aparece en la misma porción de la narrativa. Entonces, que Dios nos ayude a obedecer, no olvidarnos de la salvación del Señor en la historia del mundo o en nuestra propia vida, y que el Señor nos ayude a entender y recordarnos de su consolación eterna en su sangre por medio de su encarnación, su muerte y su resurrección. Amén. Oren conmigo.